Bien, jóvenes, vamos a dar inicio al laboratorio del día de hoy. Espero que hayan podido darle una pequeña lectura ahí a la guía de trabajo o a la guía de práctica, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar lo que es el azimut y el rumbo de una forma más aplicada, ¿verdad? Entonces, en el campo de la topografía. Para esto, pues, tenemos que tener pues un buen control de lo que son los ángulos, ¿verdad? Únicamente eso es lo que necesitamos en esta práctica, a controlar bien cuáles son ángulos opuestos, cuáles son ángulos externos, cuáles son ángulos internos, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la práctica, pues, es determinar diferentes tramos, determinarle a esos diferentes tramos su azimut o el rumbo. Pero nosotros conociendo ya uno de estos dos, ya sea el rumbo o el azimut, pues nosotros podemos saber automáticamente cualquiera de los dos. Entonces, el objetivo, como les digo, pues es encontrar azimut en tramos que forman lo que es un polígono, ¿verdad? Ya sea un polígono abierto o un polígono cerrado. Más adelante ustedes van a estudiar qué es un polígono abierto, qué es un polígono cerrado. Ahorita lo que me interesa es que ustedes comprendan el concepto de azimut y el concepto de rumbo. Entonces, ahí ustedes tienen su guía de práctica y lo que tienen que hacer, pues van a tener tiempo, un poco de tiempo el día de hoy y el resto de la semana para poder realizar los dos ejercicios que se les plantea en la práctica. Entonces, no sé solo si alguien me confirma si se ve la proyección de un polígono ahí. Si se ve lo que les estoy proyectando. Sí, ingeniero. Gracias. Bien, entonces continuemos. Vean pues. Entonces lo que nosotros tenemos en estos ejercicios o esta práctica de laboratorio, pues son, como les digo, son diferentes figuras de polígonos. Entonces, lo que tenemos que determinar nosotros es los diferentes tramos. Entonces, cuando yo hablo de tramo, me refiero a un punto y que está direccionado hacia otro punto. Entonces, esto que yo estoy marcando ahorita en el cursor, este es el tramo de A a B o de B a A. Lo podemos enmarcar como nosotros consideremos. Entonces, aquí hay otro tramo de B a C y hay otro tramo de C a D. Entonces, lo que se nos pide es encontrar el azimut del tramo de a B y el azimut de B a C. ¿Y a qué azimut se encuentra el tramo de C a D? Eso es lo que tenemos que encontrar. Veamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer ya en la práctica es nosotros estar en el terreno que nosotros donde vamos a trazar esos trazos, valga la redundancia. Y lo primero que tenemos que hacer es arrancar de un punto. Y de ese punto nosotros establecer un plano. A partir de ese plano, nosotros tenemos que hacer planos paralelos en los distintos puntos para poder analizar los diferentes azimut.
Y entonces, cuando nosotros enmarcamos ese primer plano, nosotros ya definimos el sentido del primer trazo, ¿ya? Y eso nos va a marcar todos los azimut de los siguientes puntos. O sea que yo puedo poner mi primer plano en el punto A, o en el punto B, o en el punto C, o en el punto D. Entonces, solo permítanme. Bien, entonces, lo que les decía. Aquí vamos a partir, vamos a colocar el plano en el punto A, porque según el problema nos dice que el tramo de A hacia B tiene un ángulo de 30 grados respecto al eje de las X de un plano establecido. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto? Que ese punto nosotros vamos a enmarcar un plano. Lo que yo voy a hacer acá. Enmarcando ese plano, nosotros ya tenemos que trazar todos los demás planos de forma paralela. ¿Ya? O sea que si yo trazo un plano, como lo tracé aquí ya en el punto A, porque me indica entonces, ¿por qué yo coloqué este plano acá? Lo coloqué porque fue el primer enunciado que me dijeron, que me dice acá el problema. El problema me dice que está un plano, o sea que como que en la práctica nosotros establecimos que aquí fuera el norte, vamos a colocar acá el norte, el oeste, el sur y el este. Eso establecimos nosotros en la práctica. Entonces aquí el enunciado nos dice que está, ya sabemos que el este lo denominamos como el eje de las X positivas. Entonces se encuentra a 30 grados. Dice que se encuentra el tramo de A hacia B. Por eso es que yo coloco acá 30 grados. Entonces, jóvenes, según la primera pregunta, veamos, ¿cuál es el azimut de A a B? Sabiendo que de aquí hacia acá hay 30 grados. ¿Cuál dijimos que era el concepto de azimut? El concepto de azimut indicamos que era medir el ángulo a partir del norte. Entonces este está bien sencillo. ¿Cuál sería el azimut del tramo de A a B? Alguien que me lo diga. 60. 60. ¿Ya? Lo que dice el compañero. 60 sería el azimut. 60 grados. Aquí en este programa pues cuesta colocar un poco los grados, pero lo vamos a manejar así. 60.
Está claro por qué del tramo de A a B el azimut es 60, porque el enunciado de una vez nos lo está diciendo, que tiene 30 grados a partir del eje de las X. Entonces, y sabemos que X positivo está en el este. Entonces tiene 30 grados aquí. Y el azimut se mide de aquí. De aquí hacia acá. Ahí se mide el azimut. Por eso es que 60. Porque si en un cuadrante tenemos nosotros 90 y hay un ángulo de 30, entonces 90 menos 30 equivale a 60. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para encontrar el azimut de B a C? Veamos lo que les decía de los planos paralelos. Lo que yo no puedo hacer es que si ya coloqué este plano en un punto de esta forma, que el norte está acá, yo no puedo venir y colocar un plano de esta forma. Y establecer que aquí es el norte. Entonces, yo no puedo hacer eso porque este plano no es paralelo a este plano. Todos tienen, cuando me refiero paralelo, si el norte está aquí, entonces el plano también tiene que ser, el norte tiene que estar por aquí, o sea, tiene que ser paralelo. ¿Ya? El eje del norte también tiene que ser paralelo en este punto. Entonces, yo lo que hago es trazar otro plano. ¿Ya? Trazo otro plano que este es paralelo al primero que yo coloqué. Entonces, ahí es donde viene el análisis de ángulos. ¿Cómo yo puedo? Porque lo que me está pidiendo es el azimut de aquí. O sea, el azimut se mide del norte hacia el tramo, ¿verdad? De B a C. ¿Cómo yo sé cuál es ese ángulo? ¿Ya? ¿Cómo yo lo sé? Entonces ahí es donde tengo que hacer mi análisis de ángulos. ¿Y qué es lo que hago? Como digo, lo primero es establecer el plano paralelo al primero que colocamos. No importa dónde esté el primero, todos tienen que tener igual. Entonces, lo que hacemos, empezamos a realizar un análisis de ángulos. Y lo que hacemos es que seguimos las líneas. ¿Ya? Seguimos las líneas. Vean, coloco acá el tamaño que ustedes quieran. Lo que necesitamos es hacer un perfecto análisis de ángulos para saber cuál es el azimut de ese tramo. Entonces, hacemos esto. Ahí el tamaño que ustedes quieran. La cuestión es que ustedes puedan ver bien los ángulos. Entonces, jóvenes, como decíamos en la clase, hay ángulos opuestos y estos van a ser iguales. Y también hay ángulos que le denominamos paralelos. O sea que si está en este plano, si un ángulo está en un plano y el otro punto, el otro ángulo está en otro punto, pero es un plano paralelo, entonces tiene también el mismo ángulo. Entonces, a partir de ese concepto, ¿cuánto va a tener este ángulo, jóvenes? ¿Cuánto va a tener? 30. Este ángulo, como dice el compañero, va a tener 30 grados. Va a tener 30 grados. Bien, entonces, veamos, partimos en la figura, al principio dedujimos, o sea que el problema nos decía que de este tramo, el tramo AB, aquí donde tengo el cursor, el tramo AB, hacia el tramo BC, había un ángulo de 110, ¿ah? De 110. Había un ángulo de 110. Entonces, veamos, a partir de esto, ya sabemos que este ángulo equivale a 30. Entonces, si yo les preguntara, ¿cuánto vale este ángulo?
este que estoy marcando ahorita, ¿cuánto vale ese ángulo? Si ya dijimos que este vale 30. 60. 60 grados. Entonces colocamos 60. Vean, lo que necesitamos es determinar todos los ángulos para saber cuál es el azimut. Vean. Bien, entonces, a partir de estos dos ángulos que ya encontramos, el 30 y el de 60, veamos, ahora yo les digo, si este ángulo, vean, equivale donde está el cursor, 110. Entonces, jóvenes, si yo les coloco, ahorita, el ángulo que yo les voy a colocar acá, de este tramo a este tramo, ¿cuánto vale ese ángulo? 110. 110, exacto. ¿Por qué 110? ¿Por qué el compañero dice que es 110? Porque, vean, es el ángulo opuesto a este de 110. Por eso es que es 110. Muy bien. Este ángulo equivale a 110. Vean, esto es cuestión de análisis. A esto yo le llamo juego de ángulos. No es cosa del otro mundo. La cuestión es sentarnos y saber bien. Bueno, ángulos opuestos son iguales. Ángulos que están en un plano paralelo son iguales. Bien, y cada cuadrante tiene 90 grados. Y ahí nos vamos, ahí empezamos a hacer el análisis. Bien, entonces, si de acá hacia acá hay 110 y de acá hacia acá hay 60, entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál es este ángulo? El que puse en azul. ¿Cuánto vale ese ángulo? ¿50? 50. ¿Por qué 50? Que nos explique el compañero. Como de un lado hay 60, entonces 50 más 60 son 110, que eso conforma del... Todo el ángulo. Ajá, exacto. Gracias, muy bien. Todo lo que dice el compañero. Muy bien. Entonces ahí es 50. Aquí lo estamos haciendo paso a paso. Si ustedes ya en sus ejercicios, ustedes logran ver los ángulos y los azimut, perdón, a simple inspección, enhorabuena, señores, ustedes tienen un IQ bien, pues, bien alto, ¿verdad? O sea, esto a veces, este juego de ángulos lo hace a uno a desarrollar la mente, ¿verdad? Bien, entonces, lo que decía el compañero, si de acá hasta acá hay 110 y hace que de aquí hacia acá hay 60, entonces 110 menos 60 es 50. Entonces, por eso es que aquí el ángulo que yo marco en celeste es 50. Muy bien. Entonces, ahora nosotros tenemos que, porque nosotros lo que tenemos que saber es el azimut del tramo de B a C. Entonces todavía nos falta este ángulo que yo voy a enmarcar aquí. Lo voy a enmarcar en color, vamos a enmarcarlo en color violeta. Ahora vamos a buscar este ángulo, ¿ven? Entonces, ¿cuánto sería ese ángulo? ¿Cuánto? Bueno, primero partamos de cuánto va a valer este ángulo, ¿vean? Vamos a poner acá en gris. Este ángulo, ¿cuánto va a valer? No sé si está bien la idea. Este ángulo, ¿cuánto sería? El de celeste. 50. Exactamente, vale 50. ¿Por qué vale 50? Porque es el ángulo opuesto a este de 50 que se encuentra acá. Entonces, por eso, este ángulo vale 50. Bien, entonces, si ya sabemos que este ángulo que yo marqué en gris vale 50 porque es el opuesto, vean, de este celeste que está en 50, vean, es el opuesto. ¿Ya? Entonces, por eso es igual. Entonces, ¿cuánto va a valer este? Que está en morado. 40. 40. Exactamente, va a valer 40. ¿Por qué 40? Porque ya sabemos que en el cuadrante hay 90
y ya nos estamos consumiendo un ángulo de 50. Entonces nos va a quedar únicamente 40. Entonces ahora bien, vean, ya tenemos varios ángulos ahí que nos van a ayudar a determinar cuál es el azimut. Entonces, a partir de ya de todo este análisis, ya me pueden ustedes decir cuál es el azimut del tramo A, del tramo BC. ¿Cuál sería el azimut, jóvenes? O la suma de qué ángulos sería el azimut. ¿Se recuerdan que el azimut se mide de norte hacia donde se encuentra el tramo? Entonces, ¿cuánto sería el azimut? ¿O cuál es la suma de los ángulos que nos da el azimut? 50. 130. Recuerden, el azimut del tramo BC se mide del norte, o sea que entonces tendría que medir yo de acá hacia acá. Yo tengo 60 más de acá hacia acá tengo 30, ya sabemos que es 90. Y de acá hacia acá, hasta donde llega el tramo, es 40. Entonces, hasta ahí es nuestro azimut. Entonces, ¿cuánto sería 60 más 30 más 40? 130. 130. Entonces, el azimut equivale a 130 grados. A eso equivale el azimut. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió cómo se encuentra el azimut? ¿O se comprendió más que todo cómo fue el análisis, cómo partimos para hacer el análisis de los ángulos? Lo que quiero es que comprendan, ¿verdad? Entonces, aquí partimos de un ángulo. El problema nos daba un ángulo externo o interno. ¿Cómo se le llamaría a ese ángulo? Al primero que nos dio el problema. Eso está ahí en la práctica. Espero que lo lean. Pero cuando nos dan un ángulo de este tipo, vean lo que voy a dibujar acá. Si nos dan un ángulo de este tipo, este es un ángulo interno. Este es un ángulo interno. Vean, nos dan el ángulo acá. Ahora, si nos dan un ángulo como este que está acá en el punto C, que el ángulo se mide de acá hacia acá, a eso le vamos a llamar un ángulo externo. Ese va a ser un ángulo externo, ¿ya? Entonces, el 110 que estaba al principio es un ángulo interno. Y el ángulo que nos están acá, que es de 240 grados, que es del tramo BC hacia el tramo CD, equivale a un ángulo externo. Entonces, ya sea interno o externo, lo que tenemos que hacer es analizar todos los ángulos, o si ustedes lo ven de una forma más fácil, enhorabuena, y determinar cuál es el azimut. Y el azimut se da a través de un plano que nos indique cuál es el norte y entonces ahí lo medimos. Así sencillo. Bien, entonces vamos a continuar. Nos falta todavía analizar un tramo. Entonces el tramo que vamos a analizar ahora es el tramo CD. ¿Qué es lo otro que hacemos? Colocamos nuestro plano, ¿ya? De forma paralela, ¿ya? De forma paralela. Si acá dijimos que el norte, entonces acá también el eje tiene que ser paralelo al primero que colocamos. Entonces, coloco el tramo. Y lo que tengo que hacer es expandir mis líneas, ¿ya? Yo expando mis líneas para poder yo tener un mejor análisis del tamaño que ustedes quieran. La cosa es que ustedes puedan ver los ángulos. Bien. Entonces, ahí yo ya creé el plano y ya expandí yo mis líneas. Entonces, ahora empiezo a analizar ángulos, partiendo de que ya tengo uno, que es el ángulo externo, que equivale a
240, que va desde aquí donde tengo el cursor hacia acá, donde está el cursor ahora. Entonces ese ángulo equivale a 240. Bien, entonces empiezo yo a determinar ángulos. Entonces empiezo de nuevo. Si yo coloco acá, voy a poner acá. Voy a colocar tal vez los mismos colores para que se entienda. Si yo vengo acá y digo esto, ¿cuál es ese ángulo? ¿Cuánto vale ese ángulo que marqué ahorita en morado? 40. 40 grados, ¿ya? ¿Por qué 40? Porque si ustedes se dan cuenta es un paralelo, es un ángulo paralelo con este plano, ¿ya? Este es el mismo que este, 40 grados. Bien, ¿qué otro ángulo yo puedo encontrar? ¿Qué otro ángulo yo puedo encontrar? ¿Qué otro ángulo yo puedo encontrar? No sé si está bien de norte a este, hay 90 completo sumando los dos. Sí, sí. Bien. Entonces, otro ángulo que yo podría encontrar, vean pues, es el opuesto a este ángulo. Y el opuesto sería este. Entonces, como es el opuesto, entonces va a tener ¿cuánto? 40. 40 grados. Vean, pues entonces ya encontré yo este. Entonces, si ya encontré este, ahora yo voy a marcar este en amarillo. ¿Cuánto vale ese ángulo que tengo en amarillo? 50. 50, ¿ya? 50. Yo coloco acá 50. No dice, mira, vale 50. Entonces, veamos. Veamos. Entonces, ya tengo también este ángulo que decía el compañero anteriormente. Este ángulo equivale a ¿cuánto? Decía el compañero, si no no estoy mal, esto equivale a 90 grados. 90 grados. Entonces, equivale a 90. Entonces ya tenemos nosotros, recuérdense, lo que nosotros necesitamos es encontrar este ángulo, este ángulo. Entonces, jóvenes, ¿cómo podría yo encontrar el resto de ángulos? O sea, ¿qué ángulos me interesa? Alguien que me diga. Donde tiene el mouse, digamos. No Ujú. sé si es 50 ahí por ser un ángulo opuesto. Sí, exactamente. Vamos a colocar otro. Vamos a hacer 50. Ya tenemos este ángulo. ¿Cómo nosotros, cómo sabemos nosotros cuánto tiene este ángulo? Este ángulo, vean. Les voy a enmarcar en color
Voy a poner color celeste. ¿Cómo sé yo cuánto es este ángulo? Como les digo, no hay una forma de cómo sé yo cuánto es ese ángulo. Si ya sé que desde aquí hacia acá hay 240, ¿cuánto me faltaría acá para llegar a 240? Si ya sé que hay 250 más 90 más 40 más 50. ¿Cuánto me faltaría acá para llegar a 240? ¿Cuántos jóvenes? Vean, el Por lo que ángulo, entiendo serían 10. exactamente, faltarían 10, lo que dice el compañero, faltarían 10 grados, 10 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de acá, vean, donde yo tengo el cursor ahorita, donde tengo el cursor, hacia acá, donde ahora tengo el cursor, hay 240 grados. Y nosotros ya definimos, ¿va? Por ángulo opuesto, que de aquí hacia acá hay 50. 50. De aquí hacia acá hay 90. Y de aquí hacia acá hay otros 90. Entonces sería 180 más 50. Entonces 180 más 50 equivalen a 230. Entonces todavía para llegar a 240 me faltan 10 grados. Entonces ahí están los 10 grados. Entonces ahora, a partir de esto, ¿cuál sería el azimut del tramo de C a D? ¿Cuál sería el azimut? ¿Será que es 240 grados? ¿O cuál sería el azimut? El azimut se mide, se recuerdan, a partir del norte. Entonces, por eso es que ya no tomamos el ángulo de 50, únicamente tomamos 90 más 90, 180, más 10, 190. 180 más 10. 180 más 10 es igual a 190. Entonces, así es como nosotros jóvenes tenemos que hacer nuestro respectivo análisis. Entonces, jóvenes, solo voy a pasar la lista, voy a tomar aquí una pequeña captura. Bien, jóvenes. Entonces, jóvenes, esta fue ahí en la metodología de cómo se realiza la práctica, ahí la pueden estudiar. Parte de esa metodología era una pequeña explicación de un ejercicio, lo cual, de mi parte, ahí está. Entonces, ahora quedan ustedes hacer esos dos ejercicios, jóvenes, y poder enviarlos. Yo, jóvenes, fíjense, solo ahorita que queda un minuto todavía, yo sí les recomiendo, por favor, que
he estado revisando algunas tareas, inclusive en el mismo examen y algunos, yo sí les recomendaría por favor que ya no, o sea, pónganse es que la mano en la conciencia y ustedes ya van a ser futuros profesionales y hagamos bien los reportes, o sea, no me refiero a que estén mal operados, sino que hagámoslos en orden, usemos una regla, hagamos bien las cosas, eso es lo que les recomiendo, yo ya veré si lo tienen bien o mal, pero hay que hacer, porque en unas hojas de cuaderno, todas mal cortadas, no, es cierto que estamos a distancia, pero no es así, jóvenes. Entonces, mi única recomendación, y por hoy ha sido todo, y nos vemos la otra semana. Los ejercicios en donde hay que... En ¿Para cuándo Moodle, van a ser? en Moodle está la guía, ahí puedes ver los ejercicios. Se Ajá, entregan la ¿para otra cuándo? semana. Ah, muy bien. Sí, Ajá, porque ahorita ya casi toca el examen. Sí, a repasar un sí, cachito. ahí estamos. Buena tarde. Buenas tardes. Feliz tarde, Inge. Feliz tarde. Buenas tardes, ingeniero.